Hola a todas y todos. Esta es la quinta sesión de nuestro curso de infecciones del taller de salud natural. Y hasta aquí hemos visto que las medidas que se han tomado para impedir que se generalice la epidemia, para impedir que la gente muera, han sido sumamente infructuosas e inadecuadas. Hemos visto también cómo es el bicho, cómo es en su estructura, qué posibilidades tiene, si es tan terrible o no es tan terrible. Y también hemos revisado cómo es nuestro sistema de defensa. Lo vimos en dos etapas porque es un tema complejo y largo. Entonces vimos primero cómo funciona el sistema innato, que es el que tendría que estar defendiéndonos frente a un virus desconocido. Pero también vimos el sistema adaptativo, donde ya hay anticuerpos formados, porque no tenemos que olvidar que toda la gente que tiene su test positivo o que ha tenido ya la infección, esas personas ya tienen anticuerpos contra el virus y por lo tanto no necesitan vacuna ni nada. Y los demás que no han tenido contacto van a ir obteniendo inmunidad de rebaño, que se llama. Entonces, vamos a empezar con una receta que interesa que la gente la conozca, la maneje, la use, porque es vital. Esa receta es la que hace, la que aplica, digamos, la doctora Barrientos, salvadoreña, una muy buena clínica y que es útil contra cualquier infección viral respiratoria, porque lo que tienen en común todos los bichos que producen infección respiratoria viral, lo que tienen en común es que el organismo se defiende con una inflamación, y es la inflamación la que genera las complicaciones y la que puede llegar a un extremo muy grave, muy peligroso, que es el que significa la muerte. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, y se usa en 400 miligramos 3 veces al día, es decir, cada 8 horas. A eso se le agrega un antihistamínico, que puede ser la clorfenamina en 4 miligramos, una pastillita cada 4 horas. Y a eso se le agrega un analgésico antipirético, que podría ser el paracetamol o podría ser aspirina o podría ser algún otro que tiene el efecto simplemente de bajar la fiebre y que la persona no sienta tanto dolor. Los médicos en Chile están dando solo paracetamol. Eso no es suficiente porque no es antiinflamatorio, entonces no impide que la infección afecte de manera más grave el sistema respiratorio y todo el organismo. Entonces hoy día vamos a ver cómo funciona y qué importancia tiene este tema de la respiración en el organismo y un poco el tema de la inflamación. Vemos que aquí hay un esquema bien simple del sistema respiratorio. En internet hay imágenes obviamente más bonitas, pero también de repente más difíciles de entender. Por eso aquí hay un esquema súper simple. Tenemos 2 entradas de aire al cuerpo por la nariz y por la boca. En conjunto, esta zona en donde se reúnen las dos se llama nasofaringe. Luego viene la faringe, que es el tramo un poquito más adentro en la garganta. Y después ese conducto se divide en 2. El esófago, que aquí está en azul, que va a ir al estómago, y la tráquea, que es la que va a ir a los bronquios y a los pulmones. El esófago va a llevar la comida al estómago y la tráquea va a llevar el aire a los pulmones.
Este esquemita es conveniente mirarlo con atención porque una de las intervenciones que están haciendo y que es muy dañina es la intubación. Si ustedes se fijan, esto no es un conducto recto y lo que hay aquí adentro no es un tejido tan resistente. Entonces la intubación en sí misma es un examen o una intervención invasiva que no se debe hacer a tontas y a locas, como se dice. Bueno, aquí abajo están los pulmones, que son básicamente dos bolsas, casi como que fueran bolsas de plástico, pero que tienen la función de filtrar el aire y hacer que el oxígeno pase a la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hay en los pulmones y qué hace esa función? Hay unas bolsitas muy delgadas, esto es todo microscópico, formadas por células que son aplanadas de manera que las paredes del alvéolo sean muy delgaditas y que están reunidas como en racimos, igual que las uvas. Estas células del alvéolo, las azules son las del alvéolo del pulmón, digamos, están rodeadas por fuera por un vaso capilar que es del sistema sanguíneo. Y por ese capilar, que también es muy delgadito, pasan los glóbulos rojos haciendo colita, igual que las colitas que vemos ahora esperando que los dejen entrar al supermercado. Bueno, los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno, es decir, cuando nosotros respiramos, llega el aire a los pulmones, finalmente llega a los alvéolos, recorre todo un trayecto que se va estrechando cada vez más porque de los bronquios pasa a los bronquiolos, que son ramitas más delgadas, son tubitos más delgados, y finalmente va llegando a los alvéolos, que son microscópicos. Cuando si miramos los pulmones, vamos a encontrar una gran similitud de nuestro árbol respiratorio con los árboles de la naturaleza. Esas son las curiosas analogías que encontramos. Los árboles son nuestros pulmones que nos proveen de oxígeno para que en nuestro cuerpo ese oxígeno lo podamos ocupar y podamos vivir. Así que aviso comercial, planten un árbol, cuiden un árbol, protejan los árboles porque son los que nos dan una buena calidad de vida. Volvemos al alvéolo. Entonces llega el aire acá cargado de oxígeno, teóricamente, porque en ocasiones está cargado de CO2 o está cargado de gases tóxicos, como cuando tiran bombas lacrimógenas. Y esos gases pasan a la sangre y en el caso del oxígeno, los glóbulos rojos lo captan y como ellos tienen una especialización, son expertos en captar oxígeno, un glóbulo rojo tiene una molécula de hemoglobina y la molécula de hemoglobina a su vez está formada por un núcleo de hierro. Entonces ese hierro se oxida, por eso la sangre es roja. Ese núcleo de hierro hace que se oxide la molécula de hemoglobina, se pone rojito el glóbulo rojo y se va al corazón para que el corazón les dé el impulso y se pueda ir al resto del cuerpo. ¿Qué pasa con la tráquea? La tráquea es un conducto, ¿cierto? Es como una cañería que no es lisa ni es recta, tiene sus curvas y tiene una tapita que impide que cuando comemos el alimento se vaya para los pulmones. Esa tapita está por acá, en la epiglotis. En la laringe se reúnen entonces las cuerdas vocales y esa tapita que impide que
los alimentos pasen a los pulmones. Todas esas son las dificultades que tiene que superar una intubación. Por eso hay veces que dicen que la gente queda con las cuerdas vocales dañadas, etc. Bueno, ese tubo, que es la tráquea, está formado por células. Casi todo en el cuerpo nuestro está formado por células y por cartílago. El cartílago vendría siendo un producto que no es celular y que todos conocemos porque es como los huesitos de pollo de esos medios blanditos, como gomosos, como de goma. Entonces se forma ese conducto, tenemos que pensar que lo estamos mirando como a través de un tubo, y entonces lo que es el espacio que hay adentro, nosotros decimos es la luz del tubo o el lumen. Este sería el lumen de la tráquea. Y por ahí pasa el aire. ¿Qué ocurre? Que cuando la tráquea sufre, cuando hay un broncoespasmo, porque no solo la tráquea lo sufre, sino que todas las vías respiratorias pueden hacer un broncoespasmo. Pero estamos pensando en la tráquea por el tema de la intubación. Entonces, cuando se produce un broncoespasmo, por ejemplo, en el caso del asma, se contraen las paredes de la tráquea y al contraerse disminuyen el lumen. Por lo tanto, cuesta que entre aire y sobre todo tenemos que pensar que este broncoespasmo se produce también en los bronquiolos y en las vías respiratorias más finitas. Entonces al alvéolo ya le llega la nada de aire en un broncoespasmo. ¿Qué se usa en un broncoespasmo? Hay que usar broncodilatadores. En otras palabras, remedios que relajen y que permitan que ese lumen se amplíe y se abra. ¿Ya? ¿Y qué pasa en la inflamación? La inflamación es un proceso distinto que hace que las paredes de los tejidos, en este caso la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y todo el resto de conductos finitos del árbol respiratorio, se hinchen porque están inflamados, se pongan blandos, esponjosos, que se rompan fácilmente y que produzcan exudado. En otras palabras, líquido que sale de las células y que es como pegajoso. Es plasma, es citosol. Bueno, eso entonces se tiene que tratar con antiinflamatorio, no con broncodilatador. Y no debe ser intubado porque imagínense lo que ocurre con este tejido frágil, blandito, que fácilmente se rompen las células si aquí se le mete un tubo duro que va a tener que ir acomodándose a las curvas y que va a romper un montón de tejido, aumentando la respuesta de defensa del organismo. Anteriormente vimos que la respuesta del organismo es la que produce la gravedad. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que la inflamación empieza en la nasofaringe. ¿Cómo lo notamos? Un cosquilleo, un malestar como que algo me molesta, ¿sí? También puede ir acompañado con un poco de fiebre y tal vez un dolor de cabeza. No se para ahí la infección y sigue un poco más adentro, en el fondo a la faringe. Ahí ya hablamos de una faringitis y ya el cosquilleo me está produciendo tos y está molestando para tragar. No se trata la inflamación, entonces sigue hacia abajo a la laringe, que significa una laringitis, que ya está inflamada las cuerdas vocales y ya entonces empiezo con problemas para hablar. Me cuesta hablar, hay tos, hay cosquilleo en la garganta, hay dolor, me cuesta hablar y sigue la inflamación hacia abajo si no es tratada y ya se trata de una traqueitis. A ese nivel
ya la inflamación está impidiendo respirar. Así como acá está impidiendo que el aire pase, porque ya la tráquea está inflamada y está disminuyendo el lumen, y entonces el aire que está entrando es mucho menor. Si no se para ahí, la inflamación va a seguir a los bronquios, y de los bronquios a los bronquiolos, y de los bronquiolos a los pulmones, y en los pulmones va a llegar a los alvéolos, que vimos que son microscópicos, y por lo tanto, si se inflaman los alvéolos, estamos súper mal, porque se va a formar células gordas que son incapaces de filtrar oxígeno. Ahí estamos hablando de una neumonitis, cuando la inflamación llega a los pulmones y se empiezan a inflamar los alvéolos. Eso ya es una complicación grave. Esa inflamación no debiera darse nunca si una persona consulta en el primero o segundo día de sus molestias y el médico responsablemente le da sus antiinflamatorios, antigripales, antihistamínicos y analgésicos. Bueno, ¿qué pasa? Esa es la respiración a nivel pulmonar. ¿Por qué es importante la respiración pulmonar y por qué es importante el oxígeno en nuestras células, en nuestro cuerpo? Resulta que hemos hablado acerca de que cada célula es como una persona o una casita, y en esa casita se realizan muchas funciones. Nuestro cuerpo tenemos que pensar que es como un país lleno de casitas, llenos de habitantes, y cada habitante tiene funciones, se va especializando, va haciendo cosas, va creando cosas. Por ejemplo, los habitantes del riñón, su experticia es filtrar los líquidos. Entonces el riñón recupera sustancias que son importantes para el organismo y elimina el agua y desechos que son tóxicos para el organismo. Los habitantes del hígado son expertos químicos, son maravillosos, hacen montones, más de 500 funciones químicas distintas en el hígado y van separando lo que nos sirve para que vaya nutriendo la musculatura, el cerebro, el corazón, todos los otros órganos. El hígado es esencial en nuestra salud, el riñón, el hígado, el corazón, el cerebro, el vaso. Cada órgano está formado por células y en cada órgano las células son especializadas. Entonces, cada célula especializada y dependiendo de la función que cumplen, necesita energía para funcionar, así como una casa necesita energía eléctrica o energía a través del gas o incluso energía a través del carbón para realizar sus funciones. Y esa energía la obtiene de la glucosa, que es nuestro combustible, y tiene que oxidar la glucosa, tiene que trabajar con ella para ir logrando sacar toda la energía posible. Entonces, en presencia de oxígeno, la célula obtiene 36 moléculas de ATP, que es como pilas. Imagínense que entra una molécula de glucosa a una de mis células, llega a un lugar especializado que son las mitocondrias, y allí las mitocondrias, en presencia de oxígeno, van a sacarle el jugo a esa molécula de glucosa y me van a entregar a esa célula 36 moléculas de ATP, que es como decir, la energía eléctrica para el mes. Estoy bromeando, pero más o menos es así. ¿Qué pasa si en esa célula no hay oxígeno? No llegó, no alcanzó. Si hay glucosa, entonces va a usar la glucosa para estrujarla y sacar las moléculas de ATP que necesita, estas pilas de energía que necesita. Y después de muchos procesos y mucho esfuerzo, obtiene 2. O sea, en presencia de oxígeno,
la célula obtiene 36 moléculas de ATP. En ausencia de oxígeno, obtiene 2 moléculas de ATP. Y lo más grave, bueno, no sé si es lo más grave, yo creo que la célula no tenga energía es bien grave. Se va enfermando, se va muriendo. Pero además, los desechos de esa elaboración en ausencia de oxígeno son tóxicos, porque esa elaboración en ausencia de oxígeno es fermentación. Entonces el resultado de la fermentación es la acidosis metabólica. Significa las células están generando menos oxígeno y están intoxicándose porque las sustancias que van quedando de desecho son ácidas y el ácido destruye las células porque es un pH que no está, como diríamos, nuestro organismo no está adaptado a ese pH. ¿Qué pasa con los residuos de la glucólisis o de todo el proceso para obtener ATP en presencia de oxígeno? Los residuos son agua y CO2. El agua a nuestro organismo no le hace nada porque nosotros somos más o menos como un 70% de agua, así que ni un problema. Y el CO2 se va por la sangre a los pulmones. Entonces, yo he tratado de describirles 2 procesos respiratorios que son uno macro, un proceso respiratorio que se puede ver, que es la respiración a nivel pulmonar, y un proceso respiratorio que es microscópico, que es maravilloso, que es el que en definitiva nos permite vivir, y que es la respiración celular. Entonces, cuando en una persona está respirando mal por distintas razones. O sea, hay gente que toda su vida respira mal. ¿Por qué? Porque tiene enfisemas, porque tiene asma, porque vive teniendo infecciones respiratorias, porque tiene malas costumbres para respirar. Esa persona puede llegar a estar en un estado metabólico acidótico. Y esa es la causa de la mayoría de las enfermedades crónicas. Entonces, hoy vamos a quedar hasta aquí. Y les repito que la receta que dimos al inicio, que es la que da la doctora Barrientos, es la receta que hay que usar cuando uno empieza a tener picazón de garganta, tos, estornudos, sensación de frío, dolor de cabeza, sin importar de si lo que nos está infectando es un virus, coronavirus, o es algún otro virus de otro tipo, porque todos los virus respiratorios hacen el mismo efecto. Es nuestro cuerpo cuando tiene que defenderse y defenderse ya en etapas muy avanzadas, el que produce la vasculitis, produce los trombos, produce los problemas de acidosis metabólica, etc. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión, en donde vamos a ver el aspecto más psicológico, digámoslo así, psicoafectivo, la parte emocional, la parte psicológica. Hasta luego.